amigos, regresamos a esta plática que, como ven, o sea, todo esto del desarrollo de Guanajuato y el crecimiento de Guanajuato, pues no nada más es el escarbar y el procesar. Aquí se habla de estrategias de negocios, se habla de estrategias de impuestos, se habla de una serie de cosas, como toda una ciudad, ¿no? O sea, todo va ligado con todo, nada está suelto ni viene por obra de magia. Y el desarrollo de Guanajuato y el sistema impositivo y el sistema económico y las carencias y todo lo demás, bueno, pues nos tiene ahorita, lograron salvarlo los empresarios en su momento y pues tenemos el Guanajuato que tenemos ahora, ¿no? Así es. En este sentido, también es menester mencionar que gracias a este ambiente reformista que va a generarse con estas exenciones fiscales a los productores mineros, ayudaron a que se desarrollara una especie de élite criolla, no de primer orden, pero sí lo suficientemente importante para que se construyeran sus casas en la Plaza Mayor, para que poco a poco la Plaza Mayor se dejara de ser ese barrizal que era en tiempos pasados, y que alrededor de la parroquia comenzaran a surgir importantes edificaciones. La casa del Marqués de San Clemente, la casa de los Alamán, que ciertamente no eran familias de primera magnitud, pero que sí eran lo suficientemente importantes para convertirse y fungir como administradores de esta gran élite criolla peninsular que van a ser los grandes productores mineros. Van a ser tan importantes estas familias de segundo orden como los Alamán, que van a ser los administradores y que a finales de la época colonial se van a convertir en los protagonistas de la nueva nación, ¿sí? Ellos son los que le van a dar dinamismo, los Chowell y a otras tantas familias, los Septien, le van a dar brillo a esta nueva sociedad peninsular y criolla, y van a ser los constructores de la nueva nación, o al menos van a echar las bases de estas familias que van a ir incluso de diputados a Cádiz, tanto en 1812 como en 1820, y que se van a convertir en la primera generación de políticos del naciente estado de Guanajuato. Y la conformación de la ciudad visualmente empieza a modificarse. Claro. Porque estas edificaciones empiezan a estar justo en el centro de la ciudad y es prácticamente lo que conocemos ahora. Así es. Y son, bueno, las casas majestuosas que tenemos en la Plaza de la Paz, que se desarrollan no alrededor de la basílica o del templo importante de la ciudad, porque la conformación de la ciudad no se pudo dar de esa manera, pero sí son esas casas, ¿no? Y las casas que se manejan o que se empiezan a construir en toda la calle de Sopeña, que son excelentes edificaciones, muy de su época y de gente importante a final de cuentas. Sí, de hecho, este tramo de la calle de Sopeña va a albergar en lo que actualmente es le llaman el Palacio Federal. El Palacio Federal ahora, así es. Durante un momentito fue la sede de la Casa de Moneda de Guanajuato, que tuvo una efímera presencia, pero que va a demostrar que Guanajuato, la ciudad y el naciente estado ya tenían o contaban con una élite regional lo bastante importante como para reclamar su propia ceca o casa de moneda. Así es. Sí, con respecto a la casa de moneda, hay muchas partes escritas por Lucio Marmolejo, que hace puntualmente se produjo tanta cantidad de plata en el mes de tanto. Muchas veces lo menciona en seguidas referencias pues que hace, ¿no?, en sus efemérides de Guanajuato. Así es. Porque sí le veían una importancia, ¿no? Sí, claro. Mencionábamos que buena parte del auge de la minería en Guanajuato se debió al incremento de la producción, al incremento de la base impositiva, que es parte de toda reforma fiscal, pero sobre todo a que en el último tercio del siglo XVIII la población de la ciudad se incrementó de manera exponencial. Sí. Siempre se ha dicho que es que buena parte de esta población era flotante, que estaban aquí un momentito y después se iban a otro lugar. No, estudios recientes han demostrado que al menos 4/5 partes de esa población que se contabiliza a finales del siglo XVIII era población permanente. La única circulación que existe
es con respecto a que los operarios mineros dejaban de trabajar en Rayas, se iban a Mellado y después se iban a las minas en Valenciana, o bien se desplazaban a Santa Rosa. Todo dependía del sistema que se regía cada mina. Decíamos hace un momento que la economía se monetiza a finales del siglo XVIII en la Nueva España, y el Real Minero de Guanajuato no fue la excepción. Recordemos que en 1766 hay un tumulto porque se incrementan los impuestos, porque se quiere modificar o se intenta modificar el sistema de pagos. Hasta este momento, hasta 1766, buena parte de las minas del distrito de Guanajuato se regían por un sistema mixto en el cual se dejaba participar al operario en cuanto a que podían disponer de una parte del mineral extraído. Este sistema de partido va a ser retirado en algunas minas, no en todas. ¿Sí? Donde es retirado, se les empieza a pagar en metálico, lo cual va a tener funestas consecuencias, porque cuando se da la hambruna de 1784-87, la inflación galopante provocó que no pocas personas murieran de hambre, porque era imposible adquirir con esos 4 reales que les pagaban, adquirir insumos como el maíz o como el trigo, cuyos precios se habían incrementado 3 o 4 veces. ¿Sí? El salario mínimo y la canasta básica de ahora. Me parece también que puede ser que en esta época surjan las alhóndigas, me refiero a los depósitos de grano, porque según lo que he podido leer al respecto, se dice que estos depósitos de grano fungían como lugares donde la gente podía encontrar un poco más barato todo el grano que se necesitaba. Y sí, hubo hambrunas gigantescas en la ciudad. Sí. Los gobiernos municipales se ocupaban de adquirir el grano en otras jurisdicciones. Sí. Hay que recordar la gran hambruna que se da entre 1749 y 1750, que afectó desde la región de Querétaro hasta la región de Zacatecas. Una sequía terrible que echó a perder las cosechas de ese año. La documentación que viene en la GN nos habla de que, por ejemplo, en Querétaro la gente asaltó la Alhóndiga y no hubo más remedio que echarles a la caballería, hubo una gran masacre. En Guanajuato se intentó hacer lo mismo, pero la Alhóndiga, que entonces estaba situada en lo que actualmente es en la parte que está detrás del Hotel Santa Fe, y perdón por el comercial, ahí estaba situada la Alhóndiga, era un espacio muy pequeño, pero había otros depósitos, sí. Sobre todo en la calle que se llama Depósitos. Sí. Depósitos. Estaba plagada de pequeñas bodegas que eran provistas por el gobierno municipal, que se encargaba de comprar a veces a precios exorbitantes, porque una sequía pues generaba muchos vividores en otras jurisdicciones que, aprovechando esa escasez, incrementaban el precio. El gobierno municipal tenía fondos, lo adquiría, lo distribuía por los pósitos y por la alhóndiga principal, y la gente ahí adquiría a precio prácticamente de producción estos insumos, y así paliaban un poquito la escasez. Otro comentario, si me permiten. Aquí se puede ligar lo que habíamos comentado en el programa, al inicio de y en el programa anterior del plano de Rozuela. Este plano se hace justamente para sanear el río de la ciudad, y justamente se hace en 1750, porque fue el momento de la gran sequía y de provocar esta hambruna que hubo, pero el río necesitaba esta parte de cuando menos una atención, de sanearlo de alguna manera. Claro. Y entonces ya se ligan las historias, me parece que es un punto muy importante. Ahí va. Y fue un proceso largo, porque decíamos en programas anteriores que en 1784, 85 y 86 se desarrolla quizá el proyecto más ambicioso para sanear el río. En esta época, la actividad incesante de las haciendas de beneficio, que estaban situadas a lo largo del río, en la cañada, habían anegado de tal manera, bueno, no anegado, sino que habían generado una gran cantidad de depósitos del producto del desecho de estas lamas, este nejayote, como se mencionaba hace un momento, que estaba prácticamente salvado el río. Además, existían otras problemáticas relacionadas, como la zona pantanosa que estaba en la zona del Cantador, y es en ese momento que se hace un estudio técnico
por parte del ayuntamiento, con fondos procedentes de este famoso impuesto de castigo que se impuso en la época de Gálvez, en la época del tumulto del 67, y que sirvió para que se proyectara, amén de la limpieza del río, pues la rotura de los cerros que impedían que se comunicara el río que se intentó comunicar con el río Guanajuato. Posteriormente hay que esperar hasta la década de 1830 para que se haga el puente ahí en Tepetapa. Sí. Este proyecto magno, si bien no se realizó por completo en esta época de en la década de los 80, sí se concluyó en la década de 1830 y permitió que prácticamente todas las aguas que bajaban de la sierra tuviesen salida directa al río Guanajuato, lo cual permitió que se desasolvase el río y de que se ganasen terrenos. Ajá. Por ejemplo, en la zona de la ex agencia Ford, ¿sí? Donde cuando se hizo la excavación para la construcción de los cimientos, se encontró, pues, amén de los sedimentos propios de una corriente, gran cantidad de material de relleno, ¿sí? Lo cual permitió que se ganara un poquito de espacio y que posteriormente ahí se estableciera el rastro. El rastro, así es. También quiero comentar a los amigos televidentes, algunos de nosotros recordamos estas partes de desechos de productos de haciendas de beneficio, conocidos como las lamas, que son, como bien dice el maestro, los nejayotes. Quizá conocemos el campo 1, el campo 2, el campo 3, como de 1940 para acá nos quedaron algunos vestigios de campos de fútbol, que ya después estos espacios hicieron áreas deportivas, pero Guanajuato estaba plagado de desechos por todas partes, y sobre todo en las cañadas. En las cañadas se aprovechaban tanto para las presas de jales, ¿sí? Y las presas de agua, pero se aprovechaban todas las cañadas. Y quiero también comentarles que cada aironazo de estos que ahora nos están visitando en Guanajuato, el viento levantaba estos polvos blancos terriblemente por toda la ciudad, que además son algo... son peligrosísimos, ¿no? Y ahí jugábamos fútbol. Bueno. Perdón por el breviario. El producto del desecho de estas haciendas de beneficio, obviamente los operarios que se encargaban del refinamiento, pues, no eran técnicos calificados. Gran parte del trabajo se descargaba en operarios muy diestros que a cálculo iban determinando cuánta cantidad de azogue, cuánta cantidad de sal magistral, cuánta cantidad de pirita, y eso generaba reacciones químicas que aún no han sido determinadas qué cantidad de elementos nocivos para la salud se generaban. Ellos solamente se limitaban a descargar en el río todos estos desechos. Con el tiempo fueron asolvando los cauces, y ahora todavía en nuestros días vemos como Valenciana, bueno, ciertamente se construyeron sobre ellos campos deportivos, pero hace 20 años el viento arrojaba sobre la ciudad gran cantidad de este polvo blanquecino que contiene productos muy tóxicos para la salud humana. Así es. Sí. Pero aquí estamos. Aquí seguimos y nos hemos desarrollado aquí en Guanajuato a pesar de tantos avatares y de tantas situaciones, ¿no? que uno no conocía. Perdón, habíamos comentado que Guanajuato industrial se empieza a modificar lentamente hasta obviamente parte del siglo XX, ya al final, mediados del siglo XX, que es cuando empieza el boom estudiantil y el boom turístico. Y empieza a modificarse la ciudad en otro aspecto, en otro sentido, que ya tendremos un programa al respecto. Hablaremos de eso. Continúa, maestro, por favor. Bueno, decíamos que el desarrollo de la ciudad va a comenzar a finales del siglo XVIII y va a ser producto de la confluencia de estas ideas reformistas, de la reforma fiscal, del incremento de la población y sobre todo de una política de carácter imperial que pugnaba por el mejorar la producción y el aspecto físico de las ciudades. Los que nos dedicamos al estudio de la historia de esta región, de repente se nos olvida que lo que pasa en Europa, lo que pasa en el Mediterráneo, en el Atlántico, todo estaba vinculado, todo estaba concatenado
y solamente nos limitamos a hacer estudios locales, regionales cuando son más ambiciosos, pero no lo conectamos con las políticas imperiales. Sí, esto repercutía completamente. La globalización ha estado presente siempre. Sí, desafortunadamente con las guerras napoleónicas, cuando España cometió el error de aliarse con Napoleón y con la Francia revolucionaria a finales del siglo XVIII, pues la minería va a sufrir un descalabro del cual no se va a levantar sino hasta finales del siglo XIX, cuando el capital inglés y el capital norteamericano, con sus innovaciones técnicas como el método de cianuración, que ya utilizaba energía eléctrica para el refinamiento de las platas, pues va a ayudar a que se levante por un breve tiempo el auge de la minería en Guanajuato. Sí. ¡Qué barbaridad! Amigo, ¿algún comentario? Todo vinculado. Todo vinculado. Lo que sucedía allá repercutía aquí, y si aquí no se hacía algo, allá repercutía, ¿no? O sea, y Guanajuato fue importante desde entonces. O sea, a diferencia de otras ciudades que tienen su historia, que tienen sus orígenes, o sea, Guanajuato simplemente por el poder económico, o sea, siempre tenía influencia en los dos sentidos. Si lo ponemos a de España para acá y de aquí para allá. Si lo ponemos en un tablero de ajedrez, tiene su monito. Tiene su monito. Así es. Pues amigos, lamentablemente el tiempo otra vez siempre se nos queda. Pero deseamos y esperamos que este programa también nos haya ilustrado de esta preciosa historia de nuestra ciudad y comprometer al maestro. Sí, tenemos que seguir comprometiéndolo para que siga viniendo. Porque además, ya lo habíamos comentado, amigos, tiene una charla especialmente buena, especialmente didáctica, muy digerible para aprender más de nuestra historia. Maestro, muchas gracias. La experiencia de la docencia. Sí, así es. Sí. Bueno, agradezco enormemente sus halagos, agradezco su invitación Son para reconocimiento, continuar en un programa posterior. Y pues yo encantado de la vida, ¿no? Hablar de estas cosas que a veces se queden ahí en el tintero, o que a veces no trascienden los escritos que uno hace o las clases. Esto pues tiene que ser público, ¿no? Tiene que ser... Entre más se divulgue, mejor, aprendemos más fácil. Y es el objetivo del programa, o sea, el objetivo del programa desde que nos nació la idea de esto era precisamente darles a conocer a la gente, ¿no? O sea, no que no se quedara en un solo ámbito, sino que la mayor cantidad de gente, y sobre todo la que, bueno, ahora nos sigue en la televisión y sigue nuestros programas, bueno, tengan, y se lo agradecemos infinitamente, bueno, pues que toda esta información les esté llegando, que les quede lo más clara posible para poder entender nuestra ciudad, ¿no? Sí, o sea, nos comentaron alguna vez, bueno, ¿quién hablará de nuestro patrimonio? Bueno, pues estamos hablando de nuestro patrimonio. El patrimonio de todos. Hablemos pues de nuestro patrimonio. Y de todos nosotros, porque es de todos, y la gente es parte del patrimonio, porque hay que recordar que la ciudad la hizo la gente, a final de cuentas, ¿no? Entonces, pues podemos estar orgullosos de que somos patrimonio, ¿sí? Por herencia y por todo lo demás, y porque estamos haciendo patrimonio nosotros, ¿no? Pues amigos, llegamos a el final de esta emisión en este momento y ya comprometimos a nuestro estimadísimo maestro Tomás Falcón a que nos acompañe nuevamente. A ustedes les agradecemos mucho el favor de su sintonía y los vemos el siguiente jueves en su programa Legados y Tesoros Patrimoniales de Guanajuato. Que tengan felicidad en esta semana. Pronto nos veremos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Tomás. Seguimos.